En Japón, entre montañas cubiertas de niebla y pueblos donde el tiempo parece haberse detenido, existen caminos que los mapas no reconocen. Lugares que solo aparecen cuando alguien se pierde y nunca regresa. Esta es la historia de dos hermanas que desaparecieron en uno de esos caminos. Un caso real, documentado, que con los años se convirtió en una leyenda urbana, el misterio de las hermanas Mori, conocidas por la prensa japonesa como las hermanas del puente de Kisaragi. Capítulo 1. Una vida tranquila. Aki Mori tenía 19 años y cursaba su primer año en la Universidad de Shizuoka. Su hermana menor, Hana, de 16, estudiaba en un instituto local. Ambas vivían con su madre en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, en un barrio humilde pero tranquilo. Aki era la responsable, siempre con buenas notas y una fascinación por la fotografía. Hana, en cambio, era reservada, más soñadora, amante de los dibujos y de los paseos en bicicleta. Nada parecía fuera de lo normal. Hasta que llegó la noche del 14 de noviembre del 2003. Capítulo 2. La llamada. Aquella noche llovía sin pausa. La madre de las chicas había salido a trabajar un turno nocturno en una cafetería cerca de la estación. A las 10:43 de la noche, recibió una llamada de su hija mayor, Aki. La conexión era débil, la voz entrecortada. Aki susurró algo que su madre nunca olvidó. «Mamá, estamos en un camino que no debería estar aquí». Después, la llamada se cortó. Intentó devolverla varias veces, pero el número aparecía fuera de servicio. Fue la última vez que alguien escuchó sus voces. Capítulo 3. El camino que no existe. La policía inició la búsqueda al amanecer. Las lluvias habían dejado los caminos rurales llenos de barro y los ríos, desbordados. El rastreo del teléfono llevó a los agentes hasta una zona montañosa conocida por su antiguo paso rural, la ruta de Kisaragi, un camino que según los registros oficiales, había sido cerrado y eliminado de los mapas años atrás. A un costado del sendero, encontraron una bicicleta volcada, un paraguas roto y una bufanda empapada. Ninguna pista más. El terreno era extraño. Los oficiales reportaron haber caminado durante horas sin encontrar salida. Uno de ellos afirmó que las brújulas giraban sin sentido. Pero el informe oficial nunca mencionó ese detalle. Capítulo 4. Las grabaciones. En los días siguientes, los medios se llenaron de teorías. Una amiga de Hana entregó su teléfono, en el que había recibido un mensaje de texto a las 10:51 de la noche de esa noche. El camino sigue, pero las luces se apagaron. Aquí dice que hay alguien adelante. Ese mensaje fue el último registro de vida. Y fue borrado misteriosamente del servidor de la compañía telefónica 3 semanas después, sin explicación. Poco tiempo más tarde, un camionero de la zona declaró algo aún más inquietante. Dijo haber visto a dos chicas caminando sobre un puente en ruinas la misma noche. Era el puente de Kisaragi, cerrado desde hacía más de 20 años. Su cámara de seguridad grabó la escena durante exactamente 3 segundos antes de fallar. El video mostraba el puente vacío, pero en el segundo cuadro, apenas perceptible, una figura parecía mirar directo al lente. La cinta fue archivada como error óptico, y meses después desapareció del expediente. Capítulo 5. 5 años después. El caso quedó archivado como desaparición sin rastro. Pero en 2008, un excursionista encontró algo en un bosque cerca del monte Aokigahara, una mochila cubierta de moho, con 2 cuadernos dentro. Las páginas estaban dañadas, pero en la portada podía leerse el nombre, Aki Mori. Entre los objetos hallados también había una cámara fotográfica antigua. De las 24 fotografías, solo una pudo recuperarse. Mostraba un camino rural, con una farola encendida en medio de la oscuridad. Y al fondo, 2 figuras borrosas tomadas de la mano, justo antes de una curva. El lugar fue identificado como parte de la vieja ruta de Kisaragi. Capítulo 6. Las leyendas. Con los años, la historia de las hermanas Mori se volvió parte del folclore digital japonés. En foros como 2channel, algunos usuarios aseguraban haber visto luces extrañas y escuchado risas femeninas en la carretera abandonada. Otros decían haber encontrado bicicletas oxidadas en el mismo punto donde se perdió la señal del teléfono de Aki. Un testigo anónimo afirmó que, una madrugada, mientras viajaba por la autopista cercana, vio a 2 chicas vestidas con uniformes escolares caminando bajo la lluvia. Al pasar con el coche junto a ellas, desaparecieron. El testigo, un oficial retirado, juró que una de ellas lo miró directamente a los ojos antes de desvanecerse. La policía nunca confirmó ninguno de esos reportes. Capítulo 7. El periodista.
En 2021, un periodista independiente, Takumi Oda, decidió reabrir la investigación por su cuenta. Recorrió la zona, entrevistó a los antiguos oficiales del caso y revisó los archivos de la universidad. Descubrió algo inquietante. Una semana antes de desaparecer, Aki había estado participando en un proyecto sobre rutas perdidas y pueblos fantasma de Japón. En su cuaderno, Oda encontró la siguiente anotación escrita a mano. Dicen que el puente de Kisaragi conecta dos mundos. Si cruzas después de medianoche, el camino no te deja volver. Cuando Oda intentó visitar la zona, fue advertido por los vecinos. No vaya de noche. El puente no está vacío. Nunca volvió a publicar sobre el tema. Su último correo enviado a un colega decía: encontré el camino, pero no termina donde debería. Capítulo 8. El documento oculto. En 2023, una solicitud de acceso a la información reveló un detalle que había sido omitido del expediente original. Un oficial llamado Suda dejó un informe no oficial en el archivo de la comisaría. En él, describía haber recibido una llamada en la madrugada siguiente a la desaparición. Era una voz femenina. Solo dijo una frase: no fue un accidente. No estamos solas. La llamada provenía del mismo número de teléfono de Aki Mori. El registro duró exactamente 33 segundos antes de cortarse. El número fue rastreado al puente de Kisaragi. Capítulo 9. El eco en la niebla. Hoy, 20 años después, el puente sigue cerrado al público. La maleza lo cubre, y el asfalto se ha resquebrajado con el paso del tiempo. Sin embargo, los lugareños aseguran que algunas noches, justo a las 10:43 de la noche, las farolas cercanas parpadean. Y si escuchas con atención, puedes oír el eco de una bicicleta acercándose lentamente por el camino húmedo. Los archivos del caso Mori permanecen abiertos, aunque sin avances. Cada aniversario, algunos curiosos dejan flores en la entrada de la ruta, donde aún puede verse una señal oxidada que dice Kisaragi. Capítulo final. La leyenda continúa. A veces, las fronteras entre lo real y lo imposible son más delgadas de lo que creemos. Tal vez Aki y Hana solo se perdieron en una noche de tormenta. Tal vez cruzaron un puente que nunca debieron cruzar. O quizás, siguen caminando en ese otro lado del camino, tomadas de la mano, buscando volver. El expediente sigue abierto, pero nadie se atreve a investigar más allá del amanecer. Porque en Kisaragi, cuando cae la niebla, la carretera se abre sola.